Estadísticos de tendencia central. Nos informan el valor más representativo de nuestras variables, es decir, alrededor de qué valor se agrupan los datos observados. A veces no suelen coincidir entre ellos y por lo tanto no siempre basta con calcular uno solo. Por eso vamos a ver los tres más importantes que son la media, mediana y moda. Media es básicamente el promedio y su símbolo es X techo y su fórmula es la siguiente. Vamos a aplicar de dos formas distintas. Va a depender de si tenemos datos agrupados o sin agrupar. Datos sin agrupar, donde x1 va a ser igual a los valores de las variables sin repetir, donde n1 va a ser igual a la frecuencia absoluta de las variables, es decir, cuánto se repiten, y donde n va a ser igual al tamaño muestral. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla estadística en donde vamos a encontrar los goles anotados en un partido en el tiempo reglamentario y suplementario en un mundial. Tomamos todos los datos y a partir de ahí podemos armar la tabla estadística. Sacamos la media haciendo 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 2 más 4 por 4 más 5 por 1 sobre 3 igual 2,92. Esto lo podemos interpretar como los goles anotados en el tiempo reglamentario y suplementario en un mundial, a partir de octavo de final. Son en promedio 2,92 goles. Datos agrupados en intervalos. Para hacer la tabla de datos agrupados, vamos a hacer una tabla estadística en la que analizamos el puntaje de valoración de 60 jugadores en un mundial, donde x1 va a ser las marcas de clase de las variables. Tomamos las marcas de clase debido a que son el mejor representante posible, donde n1 va a ser igual a la frecuencia absoluta de los mismos, es decir, cuánto se repiten los intervalos, y donde n va a ser igual al tamaño muestral. Para sacarla calculamos. Esto lo podemos interpretar como, en promedio, la valoración de los jugadores en un mundial fue de 75,5 puntos. Mediana. Se simboliza con med y es la división del conjunto de datos en dos partes iguales. Para ubicar cuál es la mediana debemos de ver el valor de la variable que tiene una frecuencia absoluta acumulada superior a n sobre 2, o una frecuencia relativa acumulada igual o superior a 0,50. Datos sin agrupar. Por ejemplo, en este caso, si dividimos 13 sobre 2 es igual a 6,5, y si vemos en la tabla el valor próximo es el 8, que entra dentro del 50% superior, dejando debajo el 50% inferior. Luego vemos el valor de la variable que tiene una frecuencia acumulada de 8, es decir, que el número de goles que tiene una frecuencia acumulada de 8 es 3. Esto lo podemos interpretar como al menos el 50% de los goles anotados es menor o igual a 3. Datos agrupados. Como los datos están agrupados, vamos a tener que aplicar una fórmula. Se la vamos a aplicar al intervalo donde veamos que va a caer la mediana. Debemos ver la frecuencia absoluta acumulada igual o mayor a n sobre 2, o podemos observar cuál es el intervalo que tiene frecuencia relativa acumulada igual o mayor a 0,5. Esta nos va a quedar como med es igual al límite inferior más el tamaño muestral dividido 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1, o sea el anterior, sobre la frecuencia absoluta del intervalo en el que estamos en ese momento, por la longitud de intervalos. Al menos el 50% de los 60 valoraciones que se le hicieron a los jugadores es del 77,8 o menos. Moda es la variable de mayor frecuencia, absoluta o relativa. Es decir, que la que más se repita puede ser que solo tengamos una o tengamos varias. Datos sin agrupar. Es tan simple como ver qué frecuencia absoluta es mayor. En este caso es en 4. Curiosamente en 4 se repitió 4 veces. Y si hubiera habido un número que se hubiera repetido también 4 veces, diríamos que bimodal, y así sucesivamente con la cantidad de modas que tengamos.
Esto lo podemos interpretar como: en el tiempo reglamentario y suplementario en un mundial, la cantidad de goles anotados que más se repitió fue de 4 goles por partido. Datos agrupados. Tenemos que usar una fórmula ya que los datos están agrupados y tenemos que calcularla donde está la moda. Para eso analizaremos en qué intervalo puede llegar a caer, fijándonos en qué más frecuencia absoluta o relativa tiene. A esto lo llamamos intervalo modal. Después de analizar el intervalo modal, que en nuestra tabla es 76, punto y coma 0,85, aplicamos la siguiente fórmula a ese intervalo para conocer el valor exacto de la moda. Como podemos ver, nos da 82,75, que entra dentro del intervalo que más se repite. Esto lo podemos interpretar como la valoración de los jugadores en un mundial que más se repitió es de 82,75 puntos.